Muy bienvenidos, bienvenidas. En nombre de Lo que leo Santillana, es una alegría también muy grande poder estar realizando esta actividad con Valeria, que ahora la voy a presentar. Primero decirles dos cositas, que este webinar va a quedar subido al canal de Santillana en YouTube, para poder rever, o bueno, estos participantes que hoy no pueden estar, también acercarse a toda esta información y este material. Y bueno, quienes estén acá ahora van a estar recibiendo por mail también la constancia de participación, ¿sí? Les cuento que mi nombre es Maite, soy maestra y soy coordinadora de Lo que leo Digital, ¿sí? Esta propuesta que también tiene Lo que leo Santillana a partir de este año en Uruguay, que básicamente Lo que leo Digital es una plataforma de lectura digital, ¿sí? Que se acerca a las instituciones, con el fin obviamente de brindar a los alumnos otro recurso, otra herramienta en este ecosistema lector, que también es parte de un ecosistema obviamente que abarca todas las competencias digitales, ¿no? Hoy en realidad le pusimos el título de Tecnologías digitales en las aulas es solo cuestión de herramientas, a este espacio que vamos a compartir con Valeria, porque bueno, desde el camino que venimos haciendo también en el uso de esta herramienta, y con todo lo que conlleva obviamente desafíos y propuestas nuevas, y también recabando un montón de información que nos dan los docentes, creemos que es necesario poder reflexionar, repensar, intercambiar, obviamente que también problematizar, ¿sí? Sentirnos libres para poder hacer preguntas, consultas, dudas, porque eso es lo que queremos hoy, ¿no? Que este sea un espacio para reflexionar sobre la incorporación de las tecnologías digitales en las propuestas educativas, y es una alegría enorme contar con Valeria. Muchísimas gracias, Valeria, bienvenida. Valeria Odetti es magíster en educación, la voy a presentar, lenguajes y medios. Ella es coordinadora del programa de educación a distancia de Flaxo Argentina. Es docente también de los talleres 1 y 2 de los materiales didácticos digitales en la licenciatura en enseñanza con tecnologías digitales de la Universidad de la Ciudad. Es integrante también del Comité Académico de la Maestría en Educación, Innovación y Tecnología en Flaxo Uruguay. Es asesora en temas de educación en línea en la universidad, y también es investigadora en temáticas vinculadas con las narrativas digitales. Actualmente dirige la investigación, la gestión del currículum híbrido, que es un estudio de casos en educación media en Uruguay para Flaxo Uruguay y la Universidad de la Ciudad, y también tiene publicados 2 libros, es autora de Narrativas Transmedia del año 2018 y El diseño de materiales didácticos hipermediales del año 2017. La charla de hoy, el encuentro, Valeria lo organizó para poder navegar en 3 grandes bloques, ¿sí? El primero va a ser conversar o discutir, ¿no?, este vínculo que hay entre la escuela y la tecnología, para pensar precisamente ese vínculo artefactual, donde muchas veces pensamos la tecnología en que es una herramienta para, ¿no?, o solo que es una herramienta para. Después el segundo bloque lo pensó en todo lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Como ese momento o ese tiempo donde hubo una ruptura, ¿no?, en donde nos repensamos en ese vínculo, y también para repensar el sentido de las tecnologías y ver qué cosas, qué cosas permitieron y qué cosas no. Y por último, el tercer bloque, vamos a llegar finalmente, bueno, a los procesos de lectura y escritura en la pospandemia, en un escenario que no dejó de estar digitalizado en muchos sentidos, especialmente en los procesos de lectura, pero que al mismo tiempo se complementa con otros elementos. Así que bueno, Valeria, bienvenida, no te robamos más tiempo. Gracias por tu presencia y nada, por podernos acercar también todo tu trabajo, todo tu conocimiento y todo lo que venís investigando, que ya vimos que es un montón. Gracias, Maite, a vos, gracias a Santillana y al proyecto Lo que leo por invitarme, por esta participación. Si no me equivoco, estoy viendo una exalumna entre los participantes, así que hola Liz, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte acá. Nada, bueno, Liz es exalumna argentina, pero tengo también muchos exalumnos uruguayos porque por suerte voy y vengo mucho entre ambas orillas del Río de la Plata. Bueno, gracias por la presentación. Como esto es bastante íntimo, porque por suerte no somos muchos, vamos a tener también oportunidad de charlar al final, que es la parte siempre más rica
de los intercambios, más allá de lo que yo tenga para aportar, siempre me gusta escuchar las realidades de los que están acá interesados en las mismas temáticas. A esos 3 bloques que mencionaba recién Maite, que son el vínculo entre escuela y tecnología, tecnologías digitales específicamente. Por otro lado, la irrupción de la pandemia como una experiencia absolutamente inédita, inesperada, y que nos obligó a repensar ese vínculo. Y en tercer lugar, sobre las prácticas de lectura y escritura en la sociedad digital. Van a estar atravesados el análisis por como 2 ejes también, ¿no? Con 2 ejes que atraviesan esos bloques. Una es la relación particular de espacios y tiempos que cada uno de estos entornos requiere, y la otra es la producción, circulación y legitimación del conocimiento, ¿sí? Como ha sido en cada uno de esos lugares y en cada uno de esos momentos. Entonces, comenzando en esto de la relación entre escuela y tecnologías digitales, y esto que decía Maite, de que en la mayoría de los casos ha sido un vínculo basado en lo artefactual, es decir, en dotar de dispositivos tecnológicos a las escuelas, ignorando que la escuela misma es una tecnología, es una construcción de una tecnología social que tuvo un fin específico, que fue educar a todos los niños y niñas de determinada edad, con una segmentación particular del conocimiento en forma disciplinar, con un modelo curricular que tenía que ver precisamente con reproducir determinados contenidos. Se cuenta que en la fundación del debate pedagógico, en la creación de la escuela, un ministro de Educación francés dijo que él podía en ese momento decir lo que estaban haciendo todos los chicos de 9 años en toda Francia, ¿sí? Es decir, ahí había una tecnología pensada para construir un tipo de disciplinamiento cognitivo también, digo, la forma de aprender era una, los procesos cognitivos que se favorecían eran unos particulares en detrimento de otros, y en esa escuela se quiso incluir la tecnología. Pasamos por distintos momentos, el laboratorio de informática, digamos, pero siempre se lo tomó como qué hago con este aparato, ¿no? ¿Dónde lo pongo? ¿Para qué sirve? ¿Y qué puedo hacer con eso que mejore mis prácticas docentes? Había ahí una visión de alguna manera un poco tecnofílica en creer que la sola inclusión de esos aparatos en las prácticas docentes iban a generar algún tipo de transformación. Y también al mismo tiempo una visión tecnofóbica de parte de los docentes que lo veían como algo más que tenían que aprender a usar, y que además en general, como intentaban usarlo para lo mismo, para hacer lo mismo que hubiesen hecho sin tecnología, generaba mucho nivel de insatisfacción y de fracaso, porque evidentemente el uso de la tecnología requería de otras prácticas diferentes. Entonces quiero decir, se transitaron distintos modelos hasta llegar al emblema que tienen ustedes, que es EIVAL, que es un dispositivo por estudiante, que bueno, son todas las formas de articulación de los artefactos con la tecnología escolar. El problema es que estas 2 tecnologías, la escuela y las tecnologías digitales, tenían una forma de regulación, o tienen todavía una forma de regulación del espacio y del tiempo completamente diferentes. Mientras en la escuela teníamos esta regulación temporal y esta segmentación constante en disciplinas, en todos los chicos de la misma edad haciendo lo mismo, las tecnologías digitales irrumpen con una forma totalmente ubicua, disruptiva precisamente, superficial, no superficial dicho en el mal sentido de la palabra superficial, pero sí en el que uno tiene una navegación interactiva constantemente, ¿sí? Ya vamos a hablar de la lectura, pero digo, otras prácticas de lectura en ese tipo de lenguajes o de plataformas, etc. También provocaban otro tipo de interacciones, ¿sí? Mientras que en la escuela era muy claro el adentro y el afuera, las tecnologías digitales, ese concepto no existe, estamos todo el tiempo en muchos lugares al mismo tiempo. Esto fue avanzando crecientemente además con las tecnologías, con las aplicaciones de mensajería instantánea, así que cambiaron drásticamente la configuración del tiempo. Piensen cosas muy simples, los que no somos jóvenes ya, alguna vez en la escuela aprendimos a mandar una carta y eso suponía ir al correo, esperar días que llegue, digamos, había toda una regulación ahí de las interacciones con los otros, y hoy
nos ponemos ansiosos y vemos que nos clavan el visto y no nos contestan a los 5 minutos, ¿no? Entonces digo, ahí hay una mediatización y una transformación de las formas de interacción y de vincular que evidentemente iban a impactar en la escuela. También la escuela valorizaba, y digo valorizaba porque creo que esto sí ya lo podemos dejar atrás, un tipo particular de conocimiento en detrimento de otros tipos particulares de construcción del conocimiento. Y esto también se pone en juego en una sociedad digital donde todo el tiempo estamos todos produciendo conocimiento, produciendo contenido por lo menos, ¿sí? Entonces, en esta lógica de choque, en esta idea de que la escuela tenía que subsumir de alguna manera estos artefactos con sus propias formas de construir conocimiento, evidentemente todo era como muy complejo para poder llevarse adelante. Porque además, como dijo una directora de la investigación que estoy dirigiendo ahora en Uruguay, dijo, y si no cambia la organización escolar, ¿cómo quieren que cambien las prácticas docentes? Es decir, si finalmente el docente tenía que hacer el esfuerzo de introducir de forma creativa un aparato, un artefacto nuevo, una lógica de producción del conocimiento nueva, pero después tenía que terminar en una evaluación numérica, dando cuentas de un montón de procesos burocráticos, con su hora regulada en 40 u 80 minutos, digamos, era muy difícil. Es como que estas dos arquitecturas empezaban a chocar. También había en la escuela un tipo de conocimiento mucho más centrado en el docente, y esto igual lo quiero problematizar porque tampoco era tan así. La escuela tradicional, la escuela moderna, en su conformación inicial, tampoco le daba al docente el lugar de poder construir conocimiento o de autoridad, porque la realidad es que el conocimiento se construía en la universidad y se validaba en la universidad y llegaba como formas de manuales o de recursos cerrados a los docentes que en principio los reproducían, ¿sí? El docente productor de sus propios contenidos es algo mucho más reciente y que le debemos agradecer a las tecnologías digitales precisamente. Pero en todo caso, en la lógica de la escuela, si un docente produce o no contenido, por lo menos estoy hablando de antes de la pandemia, era casi irrelevante. Sí había contenidos en otros lados que se podían validar. En el 2015 realizamos una investigación que tuvo que ver con pensar cómo habían cambiado los vínculos entre docentes y estudiantes a partir de la llegada de Conectar Igualdad a las escuelas secundarias argentinas. Conectar Igualdad fue un programa que emuló de alguna manera el Ceibal, sí, era la entrega de dispositivos personalizados a cada estudiante, y nosotros investigamos. El foco de la investigación fueron chicos de 15 años y queríamos saber qué había cambiado para ellos con la llegada de Conectar Igualdad. Y ahí nos dimos cuenta, lo primero que nos dimos cuenta es que era absolutamente adultacéntrica esa pregunta y ese enfoque, porque para los chicos no había cambiado nada, porque en realidad ellos llegaron y llegaron las computadoras y no había un antes y un después, pero además porque de alguna manera lo que les proponía esa tecnología era algo que ellos ya hacían afuera de la escuela, entonces no había un antes y un después, y no había, que era otra pregunta que nos hacíamos, usos diferentes adentro y afuera de la escuela, porque de alguna manera eso que nosotros veíamos como muros, para ellos no lo eran. Ellos estaban en la escuela y al mismo tiempo podían hablar por WhatsApp con sus familias, y estaban afuera y podían conectarse con un docente ya en ese momento. Estoy hablando del 2015, que aunque todavía era informal todo eso, eso ocurría. En ese momento hubo un libro que a mí me sigue pareciendo muy interesante y me sigue pareciendo muy valioso, de Paula Sibilia, que se llamó Redes o Paredes, que precisamente lo que problematizaba ella era qué hacemos con los muros escolares si ahora todo es en red, ¿no? Con eso, y en esa escuela de esos muros y en esa escuela poco permeable a las transformaciones, ocurre la pandemia. Y yo decía al principio, ¿no? Es un escenario absolutamente inédito, inesperado, inimaginado. En octubre del 2019 fue el seminario de educación a distancia que nosotros en Argentina tenemos cada 3 años, que se llama RUEDA, la Red Universitaria de Educación a Distancia. Y yo me acuerdo de estar ahí y decirle a una colega, nadie está mirando qué pasa si de golpe la educación a distancia explota y es mucho más importante que como es hoy. Y eso pasó solo 5 meses después, y a todos nos rompió todos los esquemas y todo nos desbordó,
demasiado, ¿no? O sea, no estábamos realmente preparados en ningún sentido, no estábamos preparados en términos de recursos humanos, no estábamos preparados en términos tecnológicos tampoco, ni de conectividad. Incluso una de las cosas que más me sorprende en la investigación que estoy llevando ahora en Uruguay es que un país con una política pública sostenida durante tantos años, que no incluye solamente la entrega de dispositivos, sino la formación docente, la creación de contenidos digitales, la puesta en disposición de un montón de plataformas como CREA, procesos de matriculación de estudiantes digitalizados y seguimientos. Digo, un país que tenía todo un desarrollo, igual tuvo que enfrentarse a el desafío de pensar qué hacemos ahora que no podemos ir a la escuela, porque de alguna manera todo ese desarrollo estaba dado para introducirse en la lógica de la escuela presencial. Y lo que hubo que hacer fue sustituir esa lógica. Entonces, una de las primeras cosas que nos pasaron, y si ustedes hacen un ejercicio de imaginación, seguramente no les llevará esfuerzo recordar, es que perdimos la noción del tiempo. No solamente no sabíamos qué día era ni qué hora, sino que tampoco sabíamos cuánto duraba el tiempo, cómo lo medíamos de vuelta. ¿Sí? Tuvimos que aprender a pensar el tiempo de otra manera. Y esa fue una de las primeras cuestiones en las que chocó y que se les dificultaron un montón a los docentes. Si querían hacer con tecnología lo mismo que hacían en la presencialidad, el tiempo era imposible. En el nivel universitario lo que pasó es que en algunos casos dijeron, bueno, no importa, la clase es por Zoom, pero resulta que la clase presencial duraba 5 horas y se pretendía que se sostuvieran 5 horas por Zoom, ¿no? Entonces, cuando era, bueno, no podés hacer 5 horas por Zoom, ¿y qué hago? ¿Qué otra cosa se puede hacer más que estar conectados hablando? Digo, esto que pasó desafió también la didáctica presencial. Lo que nos hizo preguntarnos era qué era lo que estábamos haciendo, si eso que estábamos haciendo sigue siendo valioso, si seguía siendo valioso, en qué sentido, y qué cosas nuevas aparecían que eran inimaginadas y a las que nos habíamos resistido enfáticamente y que sin embargo de golpe se nos imponían. Seguramente ustedes tienen muchas más anécdotas que yo, pero en ese momento a mí me tocó, yo era directora de educación a distancia de una universidad que tenía 7 facultades en 4 sedes regionales distintas, la Universidad de Flores, Buenos Aires, Comahue, San Miguel y Neuquén. Y fue de golpe pensar todo de vuelta, ¿no? Y era muy difícil acompañarlos. Yo tengo una anécdota de ese momento donde mientras nos preparábamos para llegar a eso, todavía no se habían suspendido las clases, ni se había decretado la emergencia sanitaria, pero nosotros ya sabíamos que iba a llegar porque en todo el mundo era lo que estaba pasando, y un docente nos escribió un mail y nos dijo, yo quiero un aula virtual los jueves de 6 a 8. Y nosotros no lo entendimos. Nos dio gracia porque los que trabajamos en educación a distancia estamos acostumbrados a la asincronía absoluta, a la autonomía de los estudiantes, a que una clase en realidad dura una semana o 15 días. No nos dimos cuenta en ese momento, nos hubiese servido mucho darnos cuenta de lo que nos estaba diciendo el docente. El docente nos estaba diciendo que no podía pensar el tiempo de otra manera que no fuera en esa franja que estaba asignada curricularmente o en el organigrama de la universidad. Así que era su aula los jueves de 6 a 8. Entonces, evidentemente lo que pasó fue que cada uno fue haciendo como a medida de lo que fue pudiendo, pero sí quiero destacar, y esto está vinculado con lo que hablemos después de la lectura y la escritura, la cantidad de producción de contenido que hubo, especialmente en el año 2020. Yo vi docentes que aprendieron a usar croma poniéndose una sábana verde en el fondo, y entonces aprendieron a proyectar cosas, que hicieron simuladores o laboratorios, como no sabían cómo hacerlo, filmando con un celular agarrado, atado a un palo para que se quede así y entonces puedan dibujar un plano y mostrarlo, porque no tenían la tecnología adecuada. Hubo docentes youtubers, docentes tiktokers, hubo docentes que pudieron sostener, dirigir un ballet o dar clases de teatro. O sea, realmente lo que pasó fue sumamente rico en ese sentido. Que evidentemente, con el cansancio que empezamos a tener cuando esto no duraba 2 semanas nada más, empezó a mermar naturalmente, ¿no? Pero que creo que en ese momento hubo una producción tremenda, que es lo que más se rescata. En la investigación que estoy dirigiendo ahora, tanto de Uruguay
como estoy a cargo del caso latinoamericano para una investigación de UNESCO, lo que se ve es eso, que la producción de contenidos digitales es una práctica sumamente valorada y que permanece, digamos. El tener un espacio digital donde almacenar contenidos sigue siendo una práctica que prevalece y que valoran tanto los docentes como los equipos de conducción como los estudiantes. Y esa es una transformación absoluta, porque de golpe el productor del contenido es el docente, aunque también hay portales educativos que por supuesto fueron alimentando y aumentando su producción de contenidos, el docente hoy aparece fuerte como un productor de contenidos valioso, el estudiante también ve al docente de forma diferente cuando lo vio ponerle el cuerpo a hacer todo eso, ¿no? Era algo muy interesante. Yo tengo 2 hijas adolescentes, las 2 cambiaron de nivel educativo en el momento de la pandemia y las 2 vieron transformarse a sus docentes, ¿no? Y era un comentario que hacían sobre el final del año. Mirá fulano de tal, cómo aprendió, cómo ahora sabe manejar, digamos, esta cuestión del lenguaje digital que para los chicos era mucho más natural y que veían cómo les costaba, de golpe los vieron transformarse y cómo aprendieron a usar un montón de recursos y a transformar un montón de prácticas. Pero, perdón, Maite, ¿me ibas a preguntar algo? No, te vi, perdón. Digamos, entonces, el problema es que eso fue como un hervidero de la sustitución de la presencialidad. Es decir, hicimos todo eso porque no podíamos volver a la escuela y a tener nuestras pautas y ritmos habituales. Y esos muros que antes se planteaban como algo que segmentaba, que aislaba de alguna manera la lógica escolar del mundo, de la cultura digital que habitamos todos hoy, en un momento empezaron a ser necesarios, ¿sí? Empezamos a extrañar los muros, porque resulta que también esos muros no solamente aislaban, sino que a veces contenían lo que sin muros no se puede contener, que permitían tener un nivel de intimidad que también hace falta para el aprendizaje. Parecía que eso que nos habían dicho de que uno podía aprender en cualquier momento y en cualquier lugar porque tenía un teléfono, no era tan así. Aprender en cualquier momento y en cualquier lugar es mucho más difícil y más complejo. También nos habían dicho que el teléfono es como una computadora porque es inteligente, y después resultó que estudiar con un teléfono no era tan fácil, o producir contenidos para los docentes no era tan fácil, o corregir no era tan fácil. Entonces, de alguna manera, esos muros empezaron a ser necesarios, ¿no? Y otra vez empezó a ser necesario el pensar esta forma particular de organización de la vida que tenía que ver con segmentar de alguna manera la vida profesional de la personal, en el caso de los adultos, y la vida de estudiante del resto de la vida en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en esta vorágine, sí, Cristina, ¿puedo dialogar o sigo avanzando? Y yo porque me gusta más escucharlos. No, perdón, fue sin querer, perdón. No, por favor. Les ponía en el chat, perdón, que pueden ir dejando preguntas. Capaz que a medida que escuchan a Valeria, generamos ahí también preguntas o dudas y las podemos dejar plasmadas en el chat, que las respondemos al final, si les parece. Sí, fue eso lo que me pasó a mí. Bueno, que cuando leí. No, pero bien, para hacer esa aclaración. Eva. Otra cosa que pasó en la pandemia, especialmente en el 2020, que también a mí me llamó la atención como investigadora y que lo estoy recogiendo ahora en estas 2 investigaciones, es que los docentes pudieron trabajar en equipo mucho más de lo que pueden hacerlo en forma cuando las dinámicas son solo presenciales, porque precisamente la organización escolar en estos tiempos y rutinas atenta contra la posibilidad de encontrarse con otros, especialmente en el nivel medio, ¿no? O en la escuela secundaria. Entonces hace muy difícil el trabajo colaborativo entre docentes. Eso en la pandemia no pasó, y en las instituciones donde pudieron trabajar de forma colectiva produjeron más materiales, produjeron mejores dinámicas y demás. Pero a la inversa, los chicos pudieron menos. Los chicos que parecía que todo el tiempo estaban encontrados a través de la tecnología, pudieron trabajar menos juntos en esa sustitución de la presencialidad. Y esto tiene que ver con algo que es muy natural, digamos. Los chicos usan la tecnología, se encuentran, comparten, suben videos y demás en sus tiempos de ocio,
pero estudiar y aprender con la tecnología nadie les había enseñado, y esa autonomía que requiere el uso de la tecnología para el aprendizaje tiene que ser enseñada, no es natural de ninguna manera. Si lo pensamos, de hecho, habíamos naturalizado que muchas cosas que tienen que ver con los procedimientos no las enseñáramos. Si ustedes piensan también, los que no somos tan jóvenes, pero seguramente los que son más jóvenes también, muchas veces nos dijeron trabajo en grupo y nunca nos explicaron cómo se trabaja en grupo, o investiguen, y en realidad son 4 preguntas que hay que buscar antes en un libro y hoy en Google. Entonces damos por sentado que algunas cosas, solo por nombrarlas, los chicos, las chicas lo van a saber, lo saben hacer. Y la verdad es que no. Y eso fue una de las cosas que más también pasaron en la pandemia, la necesidad de ayudarlos a los chicos a que puedan organizarse sus tareas, a que puedan organizar un calendario, una agenda. Son pautas que no estaban naturalizadas y que necesitamos, o sea, al revés, son pautas que se asumían que tenían que saberlo solo porque existe la agenda, porque existen los días de semana y existen las horas, y la verdad es que no fue así. Entonces, esto fue naturalmente en detrimento de la salud mental de ellos, que es algo que también me llama mucho la atención y que uno escucha a los equipos directivos y a los docentes con muchísima angustia con lo que pasó cuando volvieron y se encontraron con todo lo que emocionalmente les había pasado a los y las chicas. En muchos casos, y hablando, ya empezando a hablar un poquito de la lectura, era también haberlos dejado solos leyendo textos que a lo mejor no estaban en condiciones de abordar solos. Mi hija de 13 años le dieron a leer Juguete Rabioso de Roberto Ball, tenía un mes para leerlo y hacer comentarios, y claramente no le interpelaba de ninguna manera ese texto a los 13 años, y menos en la situación en la que estábamos viviendo, ¿no? Y sin ningún apoyo. Y acá sí me empiezo a meter en la cuestión de la lectura porque me parece fascinante a mí. Primero porque yo trabajo un montón con narrativas, entonces a mí pensar cómo se construyen las historias y cómo se les ponen a disposición esas historias a los y las chicos me parece alucinante. Es un tema que me preocupa y que me ocupa. Como yo les conté a Maite y a todo el equipo de Santillana cuando hablamos previamente, no soy una especialista en lectura y escritura, pero evidentemente me importan las condiciones de recepción de los textos que yo misma pongo en circulación. Entonces, una cosa que es muy particular de esta generación, que lee mucho en digital, contrariamente con lo que se puede decir, es un momento de la historia en el que se lee mucho, se lee distinto, se leen otros textos, se lee de otra manera, se leen otras plataformas, digamos, hay formas de lectura, se lee produciendo. Francisco Alvarellos dice que somos translectores, ¿no? O sea, leemos y producimos textos todo el tiempo, pero además hay una particularidad, y especialmente en los adolescentes y en las infancias, que es que se lee con otros, se lee compartiendo, se lee comentando, es decir, no se lee en soledad. Si pensamos en la metáfora del cuarto propio, ¿no?, de Virginia Woolf en algún momento, hoy tenemos una adolescencia, por supuesto, en determinados sectores sociales, no en todos, pero es una adolescencia que a lo mejor tiene un cuarto propio y está todo el tiempo conectado con el afuera, ¿sí? O sea, con mucha conexión y mucha interacción con el afuera. Entonces, también se redefine la cuestión de la intimidad y la exposición a los demás. Y eso impacta profundamente sobre sus prácticas letradas, ¿sí? O sea, impacta profundamente sobre cómo leen con otros, cómo producen textos, y cuando digo textos lo digo en sentido semiótico, entonces hablo también de imágenes, ¿sí?, de videos, o sea, cómo producen universos narrativos ellos, que en muchos sentidos está modelizado, y por eso cuando yo planteaba la conferencia decía, bueno, las tecnologías no son solo artefactos, ¿sí? nos modelan formas de pensamiento, igual que lo hizo la escuela, que era una tecnología. Las tecnologías digitales también nos modelan formas de pensamiento. Piensen cómo nos modelan el cuerpo también, piensen lo que significa sacarse una selfie. Seguramente si nosotros nos quisiéramos sacar una selfie tardaríamos mucho más de lo que tardaría hoy un adolescente, ¿sí? Porque hay una actitud corporal sobre esa práctica que ya está disciplinada, que ya está aprendida, que le sale natural, mientras que para nosotros no lo es, pero además
el tipo de ángulo con el que se saca la selfie, el tipo de video que se sube a TikTok, digamos, hay una forma de modelar de esas plataformas a un lector. Y entonces ahí es donde a mí me importa problematizar, problematizar desde el campo educativo cómo usamos esas herramientas, ¿sí? Creo que es interesante que plataformas como Lo que Leo pongan a disposición un montón de recursos que sería muy difícil a lo mejor de conseguirlos en soporte físico, pero al mismo tiempo que estén enriquecidos por las actividades que proponen o por las actividades que con eso puedan hacer además los docentes en sus espacios del aula. Porque entonces son lecturas enriquecidas, es decir, no es dejar al niño o a la niña con el en soledad con el texto, sino es poder abordar una lectura enriquecida, que tampoco tiene que ser una lectura dirigida, si no estoy diciendo con esto una cosa, yo sé que todas las personas de letras siempre dicen que los pedagogos pedagogizamos todo y entonces todo tiene que ser moral y correcto y entonces no es leer, digamos, de forma correcta un texto. No estoy diciendo eso, pero sí leer acompañadamente, también para poder contener lo que les pasa a cada uno con ese texto. Sí, creo que cuando un texto es muy rico provoca muchas cosas en un lector, entonces poder intercambiar esas cosas son parte hoy de la lectura. Piensa en prácticas habituales nosotros cuando usamos tecnología, el leer y compartir. Todo tiene el botón compartir, ¿sí? En cualquier red social, lo que importa es que yo o me lo guarde o le ponga favorito o lo comparta, digamos, eso es lo que alimenta el algoritmo con el que se mueven esas tecnologías. Entonces, por un lado, tiene que ser una problematización de parte de la escuela, decir, bueno, ojo, porque esto no es inocuo, no es inocente, no es neutral, pero al mismo tiempo tenemos que entender que esa lógica con la que se lee hoy, tenemos que incorporarla en la escuela, porque si no el problema es que podemos al revés, aislar cada vez más, cada vez motivar menos a la lectura, ¿sí? Ayer alguien en Twitter decía, ¿no? Esto de que los chicos no pueden tomarse el tiempo de leer un texto, de abordarlo, de profundizarlo, y uno dice, bueno, y si siempre estamos en la queja va a ser difícil, ¿no? Por ahí hay que empezar a encontrarle la vuelta de cómo hacer para que sí lean. Por ahí, si lo que queremos es que lean a los 13 años a Roberto Alt, y por ahí se nos pone difícil, pero a lo mejor hay un montón de lecturas. Por suerte la literatura infantil y juvenil, creo que hay un micrófono prendido, la literatura infantil y juvenil ha crecido un montón, tenemos grandes referentes. Perdón, ahí estoy. Digo, la lectura y ¿se escucha? Sí, la lectura, los autores de literatura infantil y juvenil han crecido mucho, es un segmento que tiene una riqueza infinita. Por suerte, aquí en Latinoamérica tenemos un montón de recursos para explorar, entonces creo que se trata de buscar a lo mejor los textos que los interpelen, que les hagan sentir que pueden interactuar con esos personajes, con ese universo, que hablen de cosas que les pasan a ellos. Me parece que eso es mucho más importante que pensar en que si no leen a los autores más clásicos se están perdiendo de algo. Yo creo que si uno forma un buen lector en algún momento va a leer a los clásicos, pero si lo forzamos a que los lea tempranamente, probablemente estemos generando un antilector, ¿sí? Alguien que más bien rechace ese tipo de prácticas. Esto no, algo que se suele, o que tengo que aclarar siempre, y por las dudas lo hago, aunque pareciera obvio, que la lectura digital no tiene de ninguna manera, no es una cuestión de competencia con la lectura del libro físico. El libro como objeto sigue teniendo un inmenso valor y nos propone otra práctica. Y creo que está buenísimo que los chicos tengan su biblioteca cuando se puede, que tengan, aunque sea un estantecito, un rinconcito donde tengan el placer de disfrutar de un libro físico. Pero creo que si solo limitamos la lectura a eso, estamos dejando fuera un universo increíble y que tiene un montón que ver con lo que les pasa a ellos hoy. Entonces creo que poder acercarles a ambos mundos lectores es una cosa que vale la pena. En esto de enriquecer la experiencia, que es lo que queremos finalmente hacer. En ese sentido yo hablaba de lecturas compartidas, pero ahora quisiera hablar un poquito
perdón, pero además porque para no irme, no olvidarme algo importante, la disposición de textos que uno puede tener en el universo digital es mucho mayor al que podría tener en un universo físico. Entonces, por eso no es una cosa en detrimento de la otra. Me gustaría hablar entonces también de lecturas ampliadas. Digo, las lecturas compartidas son lecturas que uno puede trabajar en el contexto del aula, teniendo interacciones con los demás, pero a mí me interesa también el tema de las lecturas ampliadas, y ahí estoy trabajando hace tiempo con la lectura transmedia, con las narrativas transmedias, que es poder trabajar los universos narrativos, pero de alguna manera desarmándolos, ¿sí? De alguna manera pensando, bueno, ¿cómo sería este personaje si estuviera en otra época? ¿Qué le pasó a este personaje antes? ¿Qué le podría pasar a este personaje después? ¿Cómo se llena esta escena que en el texto no está? Digo, empezar a tirar, como desarmar el texto y empezar a pensar que entonces esa lectura del texto, además de ser compartida con los compañeros, puede ser reinterpretada todo el tiempo a partir de producciones propias y originales de los chicos y las chicas. Este es un trabajo sumamente interesante. En Uruguay nosotros hemos desarrollado con la red didáctica, que fue una red conformada por la Fundación El Abrojo, Flax Uruguay y Fundación Telefónica, y nos dedicamos todo un año a diseñar experiencias transmedia en todos los niveles del sistema educativo. En mi libro, que se llama Transmedia y Educación, lo más importante que tiene no es lo que yo escribí, sino precisamente toda la recopilación de experiencias que en el lápiz, o sea, como, con autoría de los y las docentes, las pusimos ahí. Son experiencias del campo de la física, de la matemática, de la enseñanza de idiomas, de lengua, de historia, digamos, donde tomaron la narrativa transmedia y a partir de universos narrativos empezaron a desarrollar propuestas didácticas que pusieran en juego todas estas competencias, entendiendo que estas competencias son competencias, como decíamos antes, translectoras, es decir, que leen y producen contenido al mismo tiempo. Eso es algo que los invito, está disponible en la web y vale mucho la pena, son muy inspiradoras, algunas son muy buenas. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de las tecnologías como formas de modelar pensamientos, y retomando lo que yo les decía que me dijo una directora ayer en la entrevista de la investigación, que era que en la medida en que no logremos transformar las formas de organización escolar, se nos va a complicar mucho más incorporar este tipo de metodologías o de formas de construir propuestas educativas. Creo que estamos en un momento de transición. Lo que vivimos fue una cosa inesperada, que esperamos que no se vuelva a repetir, por favor, pero que además ahora necesitamos un tiempo para pensar, y creo que es lo que más nos está faltando en este momento. Por eso yo agradezco que me inviten a este espacio que de alguna manera intenta hacer eso, ¿no? Creo que la vorágine del día a día y de querer recuperar los aprendizajes que no se pudieron dar, de querer recuperar los vínculos que se perdieron o se dañaron, no nos está dando el tiempo para pensar y procesar lo que hicimos, para decantar qué cosas quisiéramos seguir haciendo, y en consecuencia, si esas cosas las queremos seguir haciendo porque nos parecen valiosas, qué modificaciones a nivel del sistema y de la política educativa tiene que haber para construir otra forma de escuela, que evidentemente de alguna manera va a tener que integrar lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Es decir, lo mejor de esa idea de una institución pensada para que todos los chicos, las chicas y los adolescentes aprendan durante un tiempo de su vida, solo se dediquen a ser aprendices, con este otro mundo que evidentemente necesita que ellos sean autónomos, que puedan circular por contenidos diversos, en formatos diversos, que requieren otras estrategias de lectura, otras complejidades. De alguna manera tenemos que encontrar que eso amalgame, ¿sí? Que amalgame en otra cosa. Entonces, simplemente para cerrar, que así empezamos a charlar un poquito, me parece que el punto es ese, es cómo hacer para darnos el tiempo de pensar a dónde queremos ir. Lo digo, no es inocente, yo hoy hablaba con Maite de la reforma educativa que se está planteando allá, ayer hablaba con colegas también. O sea, creo que se están tomando decisiones
y lo digo por Argentina, que no estamos transitando una reforma educativa, pero sí a nivel universitario, se está pidiendo que se tomen decisiones demasiado rápido, y yo creo que necesitamos tiempo para pensar a dónde queremos ir, y que ese a dónde queremos ir tiene que ser producto de una reflexión colectiva y de una toma de decisiones, y no de una inercia, de una frase que escuchamos mucho en el 2020, que es esto llegó para quedarse. Y yo decía, ¿qué será lo que llegó para quedarse? ¿No? Creo que necesitamos pensar, necesitamos tomarnos el tiempo de conversar, de escucharnos, y de poder decantar todo esto para construir otras bases para otro modelo de escuela que evidentemente necesitamos. Así que... Muchas gracias, Valeria. No, por Gracias. favor. El chat para hacer preguntas, si les parece, en estos minutos que nos quedan, en esto de pensarnos, ¿no? Y tiempo para reflexionar. Bueno, ahora tener un ratito, por lo menos entre nosotros también, para formular preguntas y aprovechar la presencia de Valeria. Por ahí habían dejado Liliana. Hola Liliana, ¿cómo andás? Decía lo siguiente: el problema más grande con el que me encuentro a diario es la falta de interpretación. Tienen grandes carencias a la hora de elaborar textos, ya que están acostumbrados a copiar y pegar. El desafío es trabajar en base a ello. Yo coincido con vos, absolutamente. Yo creo que hay algo que es previo a todo esto, y es que los chicos tienen que saber leer y escribir. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero yo creo que en algún sentido esa práctica dura de decir, tienen que poder comprender un texto, tienen que poder producir un texto breve, tienen que poder argumentar. Sí, creo que en esta cuestión que lleva varios años ya, y saquemos a la pandemia del medio, que no es su responsabilidad, pero en este discurso de la innovación, a veces nos olvidamos que hay aprendizajes básicos que tienen que estar garantizados. Si nosotros no tenemos chicos que leen y escriben, que pueden comprender un texto, que pueden producir un texto, que pueden defender una idea, bueno, la verdad es que la innovación ahí solo les va a empobrecer el adquirir esos conocimientos que sí son fundamentales, ¿sí? Sin eso fundamental yo coincido, y es que estamos haciendo como fuegos artificiales, o sea, estamos haciendo el carnaval carioca de una fiesta, pero la verdad es que nos falta la comida, nos falta ¿no? la ropa, o sea, digo, creo que hay mucho de cotillón en estos discursos, y creo que no se puede sustituir los aprendizajes fundamentales. Creo que ahí sí pasó algo en la pandemia, y es que nos dimos cuenta que no daba para más. O sea, tenemos que volver a preguntarnos cuáles son los aprendizajes fundamentales. Y ahí sin defensas corporativistas, ¿sí? Sin que salten los profesores disciplinares a creer que su disciplina es la más importante del mundo, sino a conciencia decir qué es lo que de verdad tienen que poder aprender. Y después vemos con qué metodología se le enseñamos, pero tenemos que conseguir consensos sociales sobre cuáles son esos aprendizajes nodales. Perfecto. Liliana agrega que cree que lo que faltó es un autoanálisis, un pienso en base a lo que se hizo en pandemia y lo bueno y lo malo de esa experiencia, que para muchos fue enriquecedor. Aportó muchos elementos, pero todo quedó ahí sin conclusión o como para seguir repensando, ¿no? Exacto, a mí eso me preocupa muchísimo, pero porque siento que es como si de golpe no hubiese pasado nada, ¿no? Como que queremos, estamos todos apurados, y como si no hubiese pasado nada. Y creo que tenemos que pensar, hubo muchas cosas enriquecedoras, hubo muchas cosas que no, hubo muchas situaciones donde los chicos se quedaron solos, mucha resistencia docente también, entonces tenemos que poder pensar con una honestidad real, sin chicanas, sin creernos que somos los mejores. Creo que tenemos que poder pensar. Yo coincido en que sin ese espacio es difícil. Y Valeria, ¿qué consejo nos darías? O sea, nosotros ya, pongámosle que comprendemos la complejidad de esta transformación, ¿no? De hecho, por algo también estamos acá, pero ¿cuál sería ese primer paso que podríamos dar, ¿no? Para poder justamente incorporar en clases, salones, docentes o alumnos que no están acostumbrados o que no tienen quizás todas las posibilidades, ¿no? ¿Cuál sería esa primera tip o así consejo que nos darías? Sí, no sé si voy a ser muy original, o sea, creo que hay que pensar, sí, porque no sé si hay mucho original para decir, creo que hay que pensar las formas de acompañar. Creo que una cosa que quedó claro es que asumimos que los chicos iban a poder solos y no pudieron. Entonces, que tenemos que diseñar formas de acompañar. Pero en esto quiero ser claro, diseñar formas de acompañar
tiene como objetivo que los chicos logren el aprendizaje, no abaratar el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que se hace en esto de intentar comprender las necesidades particulares de cada chico es olvidarnos cuáles son los aprendizajes que queremos que logren. Y entonces terminar diciendo, bueno, hizo lo que pudo. Por supuesto que vamos a valorar que un chico haga lo que pueda, pero en realidad no tenemos que perder de vista que ese chico tiene que aprender, y esos núcleos centrales los tiene que aprender, y en todo caso el esfuerzo, los que tenemos que hacer lo que podamos somos nosotros, pero el chico tiene que lograr, con el camino que sea, tiene que lograr ese aprendizaje, porque si no lo estamos dejando cada vez más solos. Y creo que este sí es un punto que también arrastramos desde hace muchos años, que hay mucha responsabilidad de la política pública que pateó problemas centrales para adelante, y esto es regional, y les diría que hasta mundial, digamos, estamos en una crisis del concepto de educación, de la institución, escuela, pero sobre todo creo que es una crisis de la política educativa que evidentemente no está en ninguna agenda real de los gobiernos, y que entonces lo que hacen es patear la pelota para adelante. Entonces, bueno, no importa, termina en séptimo grado, bueno, no importa, termina en el liceo, bueno, no importa, pero ¿de cuántos aprendizajes estamos hablando? Hacemos agua. Entonces creo que empezar por comprender y diseñar esas trayectorias, pero sin perder de vista el objetivo. Y en esto que preguntaba recién en el chat, perdón, un segundo, Silvia, lo que dice es, a ver, ahí hay que hacer acuerdos institucionales y acuerdos con las familias. Algo que no dije, y que es bien interesante del estudio que estamos haciendo para UNESCO. Yo entrevisté a 2 maestras que tuvieron primer grado en el 2020, o sea que tuvieron que alfabetizar en pandemia. Y ellas me decían, bueno, tuve que enseñarles a los padres a alfabetizar, porque en realidad finalmente alfabetizaron los padres, con las limitaciones de cada familia también. Entonces las familias jugaron un rol fundamental en la pandemia para poder acompañar esos aprendizajes que se daban de una manera muy diferente. Ahora necesitamos hacer acuerdos con las familias para que entendamos qué es lo que necesitamos que los chicos sepan. Perfecto. Esto venía también de la mano de la pregunta que hacía Silvia, que no sé si todos están viendo el chat, de cómo hacemos para que todos los docentes hagan énfasis en la escritura y en la lectura. Me preocupa seriamente. A mí, si querés, perdón, Maite, que le digo una cosa más, Silvia, mis alumnos hoy, porque yo trabajo ya solo en posgrado, son docentes y en muchos casos no saben leer y escribir. O sea, yo me encuentro con fallas graves en la textualidad de los docentes, entonces tenemos un problema muy grave ahí. Creo que hay algo muy importante que mencionabas también hace un rato, de no desestimar el libro papel porque tengamos también el recurso digital. Hace un par de meses una docente me decía, con lo que leo digital ahora lo que me quedo pensando es que no elegí un libro de texto, o sea, una lectura, una novela en clase de formato papel. Entonces esto de decir, ¿por qué no lo hice? ¿No? También como repensarse en el haciendo o en la práctica esas cosas que podemos ir mejorando, y que en realidad no es sustituir una cosa por otra, sino que es esto, agregar, ¿no? Incluir, integrar como otra experiencia dentro de lo que es el ecosistema lector también, ¿no? Coincido, y fíjate, por ejemplo, algo que también pasa en una clase donde uno está escribiendo, o bien tiene un PowerPoint que va proyectando, o bien está escribiendo el pizarrón, y los chicos sacan el celular y le sacan una foto. No, tomen apuntes, porque cuando uno toma apuntes está procesando eso que pasó. Las fotos esas no van a volver más, y si vuelven no se van a acordar nada de lo que se dijo. Entonces, evidentemente, esas prácticas tenemos que reforzarlas, sostenerlas, si no se hacen naturalmente, hacerlas hacer, ¿no? Porque construyen todo lo demás. Claro, porque hay una construcción desde lo cognitivo y lo social. Exacto. También distinta, ¿no? Sí. Exacto. Por acá Liliana decía, creo que la mejor forma es que cada docente repiense su trabajo, porque si pensamos que lo nuestro es lo mejor y que hacemos las cosas bien, estamos lejos de lograr trabajos colaborativos en pro de los alumnos, mejorando las habilidades básicas de lectura y escritura. Y Silvia dice, hace pocos días empecé a hacer una especie de acuerdos con las familias para comprometerlos con el estudio de sus hijos. Soy docente de bachillerato y espero tener buenos resultados. Seguro que sí, Silvia. Sí, yo creo que ahí precisamente lo que hay que repensar es el contrato didáctico, ¿sí? Porque también tiene que ver, esto fue muy interesante también en la investigación, porque lo decían los docentes, pero también lo decían los chiquilines, como dicen ustedes.
los docentes decían, porque te llamaban a cualquier hora, te llegaban los mails a cualquier hora, y los chicos decían lo mismo, no, porque te mandaban la tarea a cualquier hora, o sea, digo, entonces, repensar el contrato didáctico para ponernos de acuerdo en cómo vamos qué configuración particular del tiempo y del espacio vamos a hacer en esta nueva parte, digamos, en esta nueva etapa del sistema educativo que necesariamente va a articular espacios digitales y espacios físicos. Liliana menciona con respecto al libro en formato papel, los chicos se resisten a eso, no reflexionan, no leen, solo sacan fotos, bueno, nada, un poquito de lo que también estabas mencionando. Y Malvina, hola Malvina, dice, creo que en cuanto a la lectura uno tiene que estar motivado para poder motivar a sus alumnos, lo mismo que la elección de un libro, mencionar y usar libros en los dos formatos, porque ellos también lo hacen, o al menos es lo que me han mostrado mis alumnos este año. Sí, otra cosa acá me parece recontra importante es la mediación lectora, no deja de estar, ¿no? Tengan el dispositivo o lean en casa, no va a estar ese adulto mediando, que lejos está de que ser el centro, ¿no? O estar digitando es lo que va a hacer la actividad, simplemente es mediar, ser el puente, ¿no? Entre el lector, el texto, y bueno, y lo que nos provoca desde ahí, ¿no? Y en referencia a esto, una de las preguntas que dejaban antes de este espacio, ya digo por mail, era ¿qué pasa con esos sitios confiables, ¿no? Para leer en pantalla? O sea, ¿dónde podemos acceder? O sea, una lista también de sitios confiables para leer en pantalla. ¿Qué pasa también con todo ese material? Yo, digamos, los sitios que más recomiendo son, más allá de propuestas como Lo que leo en particular, que están pensadas para eso, después los portales educativos tienen un montón de materiales que en general además vienen acompañados de actividades y que ya tuvieron una mediación también, una curaduría en la selección de esa obra, y entonces me parece que es algo que uno puede trabajar con confianza, ¿sí? Elegir textos de ahí nos generan muchas confianzas. Después hay repositorios ya para un nivel más para liceo, digamos, y demás, hay repositorios en las universidades también que ponen a disposición algunos artículos y textos que también pueden servir por ahí más vinculado a lo disciplinar, pero bueno, yo en eso sí creo que vale la pena ir a lo institucional, ¿no? O sea, a aquellos sitios donde hay una toma de decisiones respecto de los contenidos que hay y no solamente repositorios abiertos en cualquier lado donde yo subo cualquier cosa, digamos. No creo que ahí es importante que haya una mirada experta en la curaduría de esos materiales. Claro. Y creo que acá también es importante que cada institución, cada docente, cada realidad también irá adaptando, ¿no? Lo que no tomar todo, sino ir Exacto. acorde a su. Eso es como muy importante también. Parece muy obvio, pero a veces no lo es. O sea, es como decir, bueno, y ahora qué hago contra esto, lo puedo adaptar o tomar de ahí lo que realmente es efectivo para mi grupo, ¿no? Para mi centro educativo. Sí, para lo que le está pasando también al grupo en ese momento, para los emergentes que aparecen, la literatura en ese sentido es muy generosa para poder procesar a veces algunas cosas que pasan. Entonces es ahí donde, pero sí coincido con lo que decía, perdón, creo que era Malvina, que tiene que ver con que si un docente no es lector, difícilmente puede educar lectores, ¿no? Y entonces cuando un docente es lector está ávido y tiene registro y sabe sacar un cuento de la galera, digamos, sabe dónde buscarlo a partir de esos emergentes, pero sí hace falta ser uno lector. Sin duda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que nos quedan unos 5 minutitos. Bueno, para los que fueron llegando después, este encuentro va a quedar en YouTube, ¿sí? En el canal de Santillana, para compartir, obviamente, replicar, para rever, y bueno, les va a llegar por mail también un certificado de asistencia. Bueno, agradecerte, Valeria, si no hay más preguntas, realmente este espacio, esta oportunidad que como bien dijiste, creo que estamos todos alineados desde ahí, es justamente abrir un poco el debate, el repensarnos, reflexionar, y nada, y seguir adelante. Y muchísimas gracias a todos por participar, a todas por participar, y bueno, nos encontraremos en alguna otra oportunidad, y bueno, que tengan lindo descanso, y nos estamos viendo. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes y gracias a todos por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien. Chao. Bueno. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.